Terminaremos nuestra lección sobre las pruebas con una última técnica de prueba útil llamada prueba por casos. La idea es demostrar que P es verdadera probando si P, luego Q y si no Q entonces P para alguna afirmación Q, así que no importa si Q es verdadera o no, sabemos que P es verdadera. De hecho podríamos generalizar esto. Supongamos que queremos prueba P, sabemos que al menos una de las afirmaciones Q1, Q2 a Qn es verdadera. Si podemos mostrar si Q1 entonces P, y de Q2 luego P y así en todo el camino así Qn luego P, entonces podemos concluir que P. Lo clave es que queremos estar seguros de que uno de nuestros casos significa Q sub i. Debe ser cierto, no importa que, si el último párrafo fuera confuso, tal vez un ejemplo mejore las cosas. Trabajemos en probar para cualquier entero n el número n al cubo menos n es par. Podríamos probar que n al cubo menos n es par si supiéramos que n era par. De hecho, podríamos probar que n al cubo menos n era par si n era impar. Pero dado que n debe ser par o impar, esto será suficiente para escribir una prueba por casos. Tenemos dos casos a considerar, donde el caso 1 n es par, entonces n es igual a 2k para un entero k, y el caso 2 como n es impar, entonces n es igual a 2k más 1 para algún entero k. Y ahora procedamos a nuestra prueba. Considere dos casos si n es par o si n es impar. Caso 1 n es par, entonces n es igual a 2k para algún entero k. Nq menos n es igual al cubo de 2k menos 2k, que es igual a 8 al cubo menos 2k. Note 8 al cubo menos 2k. Tiene un factor común de 2. Podemos escribir n al cubo menos n como 2 veces la cantidad 4k al cubo menos k, y dado que 4k al cubo menos k es un entero, n al cubo menos n es igual a 2 veces un entero que indica n al cubo menos n es par. Ahora pasamos al caso 2, donde n es impar. Entonces n es igual a 2k más 1 para un entero k, y volvemos a pasar por el proceso. N al cubo menos n es igual al cubo de 2k más 1 menos la cantidad 2k más 1. No hay atajos para cubos de la cantidad 2k más 1, tenemos tres factores de 2k más 1. Multiplicando todo esto, obtenemos n al cubo menos n es igual a 8k en cubos más 12k al cuadrado más 6k más 1, este es el cubo de 2k más 1, y luego tenemos menos 2k menos 1. Cuando restamos la cantidad 2k más 1 combinando términos similares, tenemos n al cubo menos n es igual a 8k en cubos más 12k al cuadrado menos 4k. Observe que hay un factor común de 2. Podemos escribir n en cubos menos n como 2 veces la cantidad 4k en cubos más 6k al cuadrado más 2k. Ya que 4k al cubo más 6k al cuadrado más 2k es un número entero, y n al cubo menos n es igual a 2 veces algún número entero, por lo tanto, nq menos n es incluso otra vez. Dado que nq menos n es par en ambos casos exhaustivos, vemos que n al cubo menos n es de hecho siempre par, y la prueba está completa. Espero que hayas encontrado esto útil.